TIC, Desarrollo, Ideas y Contenidos. La ciudad en voz. El análisis de la actualidad local. Los temas que te involucran. Un punto de reflexión. Un espacio de encuentro. Con vos. Con tu voz. Miércoles a las 20. En Radio Universidad de Mar del Plata. FM 95.7. Metiéndonos en el tema que motiva esta emisión de nuestro programa de hoy, que tiene que ver con los trenes entre la ciudad de Mar del Plata y Plaza Constitución, que se encuentran suspendidos desde el mes de agosto del año pasado. Vamos a hablar primero con el doctor Julio Razzona, ex secretario de Seguridad de la ciudad de Mar del Plata y abogado, a propósito de una denuncia que presentó en contra del ex titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Ariel Franetovich. ¿Qué tal, doctor Razzona? Luca Barrio Nuevo, Diego Malvernat los saludan. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿En qué consiste esta denuncia presentada contra Franetovich? Bueno, la denuncia es una denuncia penal que formulé ante la Fiscalía Federal número 1 de Mar del Plata, por la comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública y defraudación por colocar en peligro la seguridad de las personas y los bienes del Estado, esto está previsto en el artículo 174, incisos 4 y 5 del Código Penal. Este delito surge de la comisión flagrante de este delito porque Ariel Franetovich, que era el titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, que es una sociedad del Estado, era el titular de esa repartición, tenía la obligación de verificar los materiales sustitutos de los durmientes de quebracho que se colocaban, los tenía que homologar esta repartición que estaba a su cargo, así como también tenía la obligación de homologar la colocación y la sujeción de las vías de trenes en los dos ramales en donde está este problema, ¿no? Es el ramal Mar del Plata-Buenos Aires y el ramal Buenos Aires-Rosario. Según tenemos entendido, se reportaron unos 7.000 durmientes defectuosos en los últimos 20 kilómetros entre Mar del Plata y Buenos Aires. En los últimos 20 kilómetros, hablamos de una localidad cercana hasta la estación de la ciudad de Mar del Plata, pero se dijo el año pasado que habían sido reemplazados. ¿Esto no fue así? Bueno, en realidad surge de la denuncia y de la información que acompaña la denuncia, que son 50.000 los durmientes defectuosos. 7.000 son los que ya se rompieron, claro, que pese a que habían pasado el control de calidad, y lo que es evidente que no soportan el peso de una formación de un tren con los vagones. Eso es evidente, por eso hace 9 meses que no tenemos servicio ferroviario de Mar del Plata con Buenos Aires, y este es un gravísimo perjuicio para la ciudad de Mar del Plata y para la zona, gravísimo no solamente por el traslado de personas en tren, los usuales pasajeros en tren, que precisamente son las personas de menor poder adquisitivo, sino también por el transporte de mercadería, ¿no? Que todos sabemos que el costo de la mercadería es evidentemente inferior cuando es trasladado por vía férrea que cuando es trasladado en camiones, es mucho más barato el flete. Pero la responsabilidad penal de Franetovich surge de su responsabilidad por no haber controlado y ya homologado estos durmientes que no resisten el peso de un tren. Esta es una cuestión, estos durmientes fueron fabricados por la empresa local DASA, que es una filial de Solanas, SRL, una empresa de acá de Mar del Plata que tiene su fábrica ahí en la Ruta 2. Esta empresa ha manifestado que en realidad ellos no son los responsables, sino que están mal colocados los durmientes por otras empresas que son los que colocan los durmientes y los sujetan. Así que más allá de quién es el responsable, si el constructor de los durmientes o quien los colocó, surge indudable la responsabilidad de quien tenía que haber verificado tanto el material con que se hacían los durmientes
cómo se colocaban y cómo se sujetaban. Por eso hemos solicitado a la Fiscalía Federal número 1 que impute este delito al responsable y que lo amplíe para los partícipes primarios o secundarios en la comisión de estos delitos. Esto va a tener que surgir después de una inspección técnica y una verificación técnica. Julio, bueno, vos bien marcabas cuáles eran las causas. Imagino que en la investigación que ustedes realizaron para poder efectuar ese relevamiento de la cantidad de durmientes que vos bien especificabas, ¿saben o podrías especificar, digamos, cuál es la razón por la que se han roto esos durmientes? Digamos, ¿era un producto de la mala fabricación, del material con que se hicieron, no era el adecuado? No, ¿sabes? yo no estoy en condiciones de eso. Va a tener que hacer una pericia. Lo que sí puedo aseverar que los durmientes se rompen, que no resisten el peso. Después el motivo por el cual no, ellos van a tener que hacer una pericia técnica sobre los mismos. Bien. Yo formulé esta denuncia y el fiscal general, doctor Juan Manuel Petigiani, formuló una denuncia similar en la ciudad de Buenos Aires por este motivo, por el incumplimiento de estas normas. Él lo hizo fundada en otra cuestión, que es que el fondo del asunto es lo mismo, pero lo hizo fundado en que no hay servicio de ferrocarriles por la mala administración del servicio ferroviario y todas estas cuestiones tan graves que afectan notablemente a nuestra ciudad. En la denuncia presentada se habla de que los durmientes defectuosos son específicamente los fabricados por la empresa marplatense DASA, pero también, según entendemos, no fue la única que hizo trabajos a lo largo del ramal Mar del Plata, Plaza Constitución. En el caso de los otros fabricantes de durmientes, ¿se han reportado defectos en cuanto a su producción o no hubo inconvenientes? Nosotros solamente tenemos comprobado que los durmientes, todos estos durmientes en este tramo, los fabricó DASA. Claro, que ganaron una licitación. Sí. Y ganaron una licitación que es llamativa, la licitación, porque son estas licitaciones que yo en la denuncia la describí y hice algunas acotaciones parecen licitaciones hechas a medidas. Lo que sí hay otras empresas que se han manifestado, los ingenieros de las empresas constructoras como Techin, Panedile, Elport, que son del grupo Eunequian, y Chediac, que son las empresas encargadas de la colocación de esos durmientes y la sujeción de esos durmientes. Acá hay una cuestión administrativa entre estas empresas y DASA, porque estas empresas dicen que ellos colocan los durmientes bien, pero se rompen cuando pasa el tren, y los ingenieros de DASA dicen que no, que los durmientes son buenos, claro, pero se rompen porque están mal colocados. Sí, hubo una disputa el año pasado también al respecto. Claro, pero más allá de eso, por eso, en cualquiera de las dos hipótesis, la responsabilidad es de quien está denunciado, porque él certificó que el material era idóneo, y certificó que la colocación y la sujeción de los durmientes estaba bien hecha, así que claro, la responsabilidad es de quien tenía el poder de policía sobre esta cuestión. Después tendrá que investigar la Fiscalía Federal si a quien le cabe la responsabilidad penal, si tanto a la empresa que fabricó los durmientes o a las empresas que los colocaron. Si uno transita por la Ruta 2, cercano a la ciudad de Mar del Plata, se encuentra con esta firma que fabricaba los durmientes, DASA, la cual aún apila en su predio una cantidad significativa de durmientes que aparentemente están en desuso. ¿Se sabe si esos durmientes estaban destinados a la reposición de los defectuosos o si simplemente quedaron en desuso? Bueno, acá hay una cuestión que también tiene que investigar la señora fiscal, que es la fiscal Manfredini, que va a tener que tomarle declaración a los encargados de hacer el control de calidad de esos durmientes de la empresa, que bueno, es una empresa que prácticamente está cerrada, que ha despedido casi todos sus operarios. Sí. Y bueno, yo próximamente voy a acompañar un listado de todos los operarios para que se manifiesten a ver cómo era el control de calidad interno de estos durmientes, que
yo esto lo sé porque me lo han manifestado, creo que es muy importante que se les tome declaración porque en su gran mayoría no tenían aprobado el control de calidad interno. Claro. Ellos lo tendrán que decir quienes trabajaban en la empresa, pero creo que es un dato importantísimo. Tiene una ardua tarea la Fiscalía para investigar, tiene muchos puntos para investigar, pero esta es una cuestión técnica que una vez que los ingenieros y los peritos determinen si los durmientes son defectuosos y esto no fue advertido por el denunciado, también se ampliaría la denuncia contra quien fabricó los durmientes o, en el caso, si están mal colocados, contra quien los colocó. La última, Razona, ¿conoce si hubo o si se han reportado otros inconvenientes similares en otros ramales de los ferrocarriles que habían sido vueltos a poner en marcha en los últimos años? Por ejemplo, el de Retiro Rosario. Sí, sé que hay problemas, por lo menos en los durmientes de estos de material construidos, hubo problemas. Entonces, ¿no podríamos estar hablando de una falla en cuanto a la elección del material? Digamos, no es posible volver a colocarlos de quebracho. ¿Esto lo pregunto? No sé, eso lo tendrá que decir un ingeniero, pero aquí claro. Yo en la denuncia lo que sí me llamó muchísimo la atención, que lo acompañé en la denuncia, es que los mismos ferrocarriles que levantaron los durmientes de quebracho llamaron a licitación para adquirir 66.000 durmientes de quebracho. Claro. O sea, en un ramal lo sacan y los apilan, algunos se venden, se exportan, otros se venden a bajo precio algunos. Sí, se ha formado un mercado lado, negro llaman también. a licitación para comprarlos. Claro. Sí. No se entiende. Sí, quizás se entiende, ¿no? Claro, sí, bueno, sí. Bueno, pero por eso esa es una conjetura, yo por eso a la señora fiscal lo que he hecho, le puse de manifiesto esta circunstancia y este llamado de licitación para comprar esos 66.000 durmientes que se pagan aproximadamente 500 pesos cada uno. Claro. Bien, Razona, le agradecemos mucho por su tiempo y lo ponemos en compromiso, si es tan amable, para próximas emisiones a ver cómo evoluciona este asunto. Sí, cómo no, con mucho gusto. Le agradecemos mucho, un saludo grande. Hablábamos Igualmente con el doctor Julio Razona, abogado, ex secretario de Seguridad de la ciudad de Mar del Plata, a propósito de cumplirse 9 meses de la paralización del servicio del tren entre Mar del Plata y Plaza Constitución, mientras se reclama desde diversos sectores al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno nacional que dé explicaciones sobre por qué el ramal aún continúa suspendido. Bueno, y nos comentaba esto, ¿no? Esta falta, aparente falta, presunta falta, y esta denuncia que se ha presentado contra Ariel Franetovich, ex titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Sociedad del Estado, por una falla en la fabricación de los durmientes. Hay que hacer una aclaración que Julio Razona decía que el tren Constitución-Mar del Plata se suspendió por estas fallas en los durmientes y la realidad es que se suspendió por la caída del puente tras las inundaciones de agosto del año pasado. Sí, y a propósito, en unos minutos estaremos hablando de ese tema también. DIC Producciones. Continuamos refiriéndonos a este tema que nos preocupa, que tiene que ver con la vuelta del ferrocarril entre la ciudad de Mar del Plata y Plaza Constitución. Y otro de los hechos que marcaron la agenda informativa de la semana tienen que ver con que el diputado provincial del Frente para la Victoria, Juan Manuel Chepi, pidió al gobierno provincial, al gobierno bonaerense, que interceda ante el Ejecutivo Nacional para exigir la reactivación de la línea ferroviaria entre Mar del Plata y Plaza Constitución. Estamos en comunicación con él, con Juan Manuel Chepi. ¿Qué tal? Buenas noches. Luca Barrenuevo, Diego Malvernat te saludan. ¿Qué tal, Lucas y Diego? Buenas noches. Bueno, Juan, en principio, contanos qué fue lo que presentaste en la Cámara de Diputados. Bueno, como bien decías, es un pedido que se hace formalmente a que el Ejecutivo Provincial interceda y le pida al Gobierno Nacional que finalice con la obra que viene frenando el regreso del tren a Mar del Plata, que es específicamente el puente que pasa sobre el río Salado, que sufrió un movimiento a partir de una inundación. Se solucionó el problema vial, pero el fin de obra de la parte de
la vía del tren no finalizó. Así que eso es lo que viene frenando, y también entendemos que es quizá una excusa que está poniendo el gobierno nacional para no reactivar el funcionamiento de un tren y también de quién lo va a administrar. En este caso, el pedido surge también de los gremios de la Fraternidad y la Unión Ferroviaria, que se acercaron hacia nosotros, y a partir de esto surge este reclamo, que luego terminó una jornada de análisis de esta situación en el Consejo Deliberante con todas las fuerzas políticas, ¿no? Claro. El año pasado, finales del mes de diciembre, se anunció que las obras en el puente que cruza el río Salado, conocido como el puente Guerrero, habían finalizado y que ya se habían realizado los estudios correspondientes, dando resultados positivos. Aún así, fue decisión del gobierno provincial que el tren no volvieran. Vos nos decías recién que aún faltan obras. ¿Esto es así? ¿Faltan obras o se finalizaron en su momento y hay una decisión del gobierno provincial de que el tren no vuelva? Yo creo que hay un problema de administración en términos de quién va a operar la vuelta del tren, si va a ser desde los trabajadores de Ferrobaires o de el área de Nación, que tuvo mucho más impulso en los últimos años de nuestro gobierno. Creemos que el puente ya está terminado, por lo que nos dicen en off, lo que falta son un final de obra, de algunas verificaciones técnicas que han hecho usos tácticos en los últimos días y que dan que los cimientos de las vías están como para funcionar. Claro. Yo creo que hay un retraso por también la puesta en marcha de un servicio que es fundamental, y creemos que ahí es donde no podemos perder la oportunidad de que las vacaciones de invierno no tengamos la afluencia de turistas que van a venir por esta vía, que además de tener un bajo costo y ser más seguros, atraen a muchos extranjeros y amantes de los ferrocarriles que viajan en tren con mucho gusto, y que también estamos perdiéndolo. Mar del Plata tiene un encanto de 400 kilómetros de pampa húmeda que no se ven en todos lados y que la gente los disfruta, por eso también creemos que es importante. Claro. Teniendo en cuenta que la situación no da como para andar dejando afuera la posibilidad de que lleguen turistas, ¿no? ¿Y recibieron algún tipo de respuesta del gobierno provincial? Hace minutos hablábamos con el exsecretario de Seguridad de la ciudad de Mar del Plata, Julio Razona, que a propósito de este tema presentó una denuncia por los defectos en la fabricación de los durmientes en el último tramo, los últimos 20 kilómetros del ramal, y él decía que el gobierno provincial la justificación que tiene es que el tren aún no vuelve por esa falla en esos durmientes que impiden el paso de los trenes, según su denuncia. No impide el paso, quizá si hay alguna falla se tendrán que reemplazar. Sí. No son 20 kilómetros, es menor la cantidad de durmientes que se tienen que reemplazar si están fallados, pero eso no impide que pase el tren, quizá a menor velocidad. No, claro. Esto no impide la vuelta. Creemos que acá hay una cuestión de retrasar la puesta en funcionamiento de un servicio que también tiene que ver con un modelo económico que se aplica, y que tenemos el alerta y estar expectantes de que esto se vuelva a dar y que no se aplique el achicamiento de un servicio que administrado por el Estado creemos ayuda mucho a la ciudad. Y a toda la región, porque esto también ayuda a Maipú, a Castelli, a Dolores, a Chascomús, claro. Como también se hicieron eco a partir de este reclamo diputados y senadores de la región cuarta, de la sección cuarta, para la puesta en funcionamiento también del ramal Sarmiento, que es el que va hasta Junín, y también hubo un eco y un encuentro y un foro por la vuelta del tren que está parado ya hace varios meses, y las obras no se reactivaron como se esperaba desde La Plata a Constitución, ¿no? Y no hay un tren que vaya de La Plata a Constitución tampoco. Sí, digamos, vos recién hablabas de que los durmientes no hacen, digamos, el funcionamiento del tren, y yo recuerdo, no hace mucho tiempo, hace 10 años atrás más o menos, 40 años de desinversión en las vías de tren, y el tren por momentos iba a 30 kilómetros por hora y seguía funcionando a pesar de lo arruinado que estaba el ramal, digamos, Constitución Mar del Plata. Exactamente, eso da la clara la muestra de que hay una intención, y creemos que bueno, no hay
una motivación desde el Estado para poner en funcionamiento esto. Queremos que, bueno, desde nuestro lugar, hacer este pedido, de nuevo, ¿no?, en un proceso económico que no nos podemos permitir perder turistas, ¿no? Juan, digamos, vos planteabas, digamos, que el problema, o por ahí creías que el problema pasa por quien realice, digamos, la administración del tren. ¿Ustedes del Frente para la Victoria tienen una posición tomada con respecto a quién la debería realizar? ¿Que siga en manos del Estado o cuál es su posicionamiento? Sí, yo digo, en términos operativos, creo que lo tienen que seguir manejando la familia ferroviaria de nuestra ciudad. Claro. Ahora, si los trabajadores pasan a nación a provincia, bueno, puede ser un dato menor, pero sí creemos que hay una estructura de trabajadores del tren en nuestra ciudad que debe respetarse y que están expectantes, que hace varios meses no tienen funciones, lo que eso significa para un trabajador, no trabajar. Más allá de que siguen percibiendo un sueldo, han mermado sus actividades, lo que esto también implica en muchos beneficios laborales. Así que también ese es un punto importante del reclamo, ¿no? ¿Se han mantenido los puestos de trabajo en la actualidad? Sí, esto es lo que hemos comunicado. Yo me comuniqué con el responsable del área de lo que es Ferrobaires, que es la unidad ejecutora, y ellos garantizan que los puestos de trabajo están garantizados. Lo cual, bueno, en un principio confiamos en la palabra, ¿no? El tren sabemos que es importantísimo para la comunidad entre Mar del Plata y Buenos Aires en términos turísticos, aporta una gran cantidad de desarrollo para la ciudad y para todos los pueblos que se encuentran intermedios en este ramal. En términos turísticos, ¿tenemos algún dato de cuántas personas o cuántos turistas no pudieron venir en la temporada producto de la falta del tren, o al menos cuántos turistas viajaron en años anteriores? No te sabría decir. Uh-huh. En este momento no te sabría decir. Lo tenemos el dato con el equipo de asesores, pero ahora no te lo podría decir. Bien. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y queda el compromiso para otras próximas ediciones. Estamos siguiendo este tema muy de cerca. Dale, Diego, un abrazo grande y un abrazo para Lucas también. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con el diputado provincial por el Frente para la Victoria, Juan Manuel Chepi, a propósito de la paralización. Hace 9 meses que la provincia de Buenos Aires sufrió una serie de inundaciones importantísimas. En el caso del ramal ferroviario, el puente que cruza el río Salado sufrió daños que no pudieron ser salvados, no pudieron ser reparados, y por lo tanto las obras que ya se estaban realizando con anterioridad a estos temporales debieron acelerarse para poder garantizar la vuelta del tren. Estas obras se finalizaron en el mes de diciembre, los resultados dieron positivo, estaba todo listo para que el tren volviera, se estipuló una fecha para el regreso del tren, pero una decisión, un llamado del gobierno provincial hicieron que el tren no volviera. Y a propósito de esto, el diputado Juan Manuel Chepi junto a otros diputados presentaron un pedido para que el gobierno provincial interceda ante el Ejecutivo Nacional pidiendo la vuelta del tren. Un dato, hace más de 100 años que se inauguró el tren Mar del Plata Constitución, y la temporada 2015-2016 fue la primera temporada en más de 100 años en la que no hubo trenes. D&C Producciones, compuesta por estudiantes y profesionales. Renace, renace, mirando el amanecer. Creada como servicio de la comunicación. Renace, renace, mirando el reflejo de la luna. Y con el fin de generar lo propio. Lo nuestro.